i ara seria el torn de Jordi Cañas. Jordi, quan vulguis, endavant. Bueno, buenos días. Primero, gracias por invitarnos a este espacio de reflexión así conjunta acerca de elementos y temas que están determinando nuestro presente y van a determinar sin duda nuestro futuro, y donde el Parlamento Europeo y las instituciones europeas han asumido ese doble reto de reflexión y de propuesta legislativa, cosa que es un elemento que hay que considerar, ¿no? Debates que se tienen en el conjunto de Europa y que determinan al final las políticas nacionales y nos afectan directamente al final como personas, ¿no? Entonces, para intentar ajustarme al tema, el marco en el cual nos movemos en la lucha contra el cambio climático es, por un lado, los acuerdos de París y por otro lado, la estrategia Green Deal y el objetivo de neutralidad de emisiones en 2050. Y sobre eso pues abre una batería de decisiones que tienen efectos muy directos sobre la vida de nuestros ciudadanos y nuestras empresas y nuestro modo de vida. Europa no es, sin duda, el continente más emisor y, sin embargo, se ha puesto los retos más altos, y eso puede tener unas ventajas competitivas a medio largo, pero puede tener un problema y un impacto muy severo a corto plazo. ¿Por qué? Pues porque vivimos en Europa, es dependiente, España, por ejemplo, prácticamente el 70% de su energía depende del exterior. En Europa está cerca del 60% y tenemos que iniciar ese proceso de transición con doble objetivo, con el objetivo de cambiar el modelo digamos, energético de combustibles fósiles o energías fósiles a energías renovables o con bajas emisiones, y eso supone un impacto muy severo en nuestras economías, porque nuestras economías son plenamente dependientes de los hidrocarburos. Entonces, eso tiene un coste y eso que hay que explicarlo. Y muchas veces yo tengo la percepción y la sensación de que nos marcamos unos objetivos muy ambiciosos y compartidos por todos, pero que en el intervalo de tiempo no somos conscientes o no analizamos con suficiencia qué impacto tiene eso realmente sobre nuestras sociedades, sobre nuestra economía y sobre nuestros ciudadanos. Lo digo porque ayer, por ejemplo, ayer mismo, como un dato, ayer en Alemania el 60% de la electricidad producida era producida en carbón, por ejemplo. Entonces, nos hemos marcado unos objetivos muy ambiciosos, pero hay una dificultad real en conseguirlos. Primero, porque está bien, porque hay que ponerse objetivos, pero ¿cómo llegamos a ellos? Eso significa un aumento en la producción de energía renovable, sin duda, pero después tenemos que garantizar una sostenibilidad del sistema energético, en el sistema eléctrico, por ejemplo, cosa que hemos visto ahora mismo con los incrementos de precio en la factura, no solo de las familias o los domicilios, sino también las empresas, con lo que eso afecta a las industrias electrointensivas, que ante un contexto geopolítico pues complicado, pues hemos visto cómo se disparaba el precio del gas, que va a pasar a ser uno de los elementos dentro del mix energético que pueda contribuir a ese periodo de transición, ¿no? La Unión Europea ha reaccionado ante esto con el tema de taxonomía verde para el gas y para la energía nuclear, y creo que es importante que empecemos a reflexionar, y lo digo a nivel de España, porque en otros países esa reflexión ya se ha producido. Por ejemplo, en Francia, el presidente Macron ha apostado firmemente por la energía nuclear como elemento fundamental en la transición energética, que garantice no solo una sostenibilidad del sistema, sino también una sostenibilidad económica, es decir, una triple transición, la medioambiental, la social y la económica, que es indispensable, porque Europa no se puede pegar un tiro en el pie. Europa no puede cargar unos costes sobre los ciudadanos y las empresas que le haga perder competitividad y que pueda, entre otras cosas, arruinar sectores económicos importantes, llevando a la pérdida de empleo a millones de personas. Lo digo porque yo creo que nosotros como legisladores tenemos que entender que el problema climático es evidente, está ahí, hay que combatirlo, tenemos que reducir nuestras emisiones y, repito, Europa se ha marcado un objetivo muy ambicioso, pero también como legisladores tenemos la obligación de que esa transición, esa revolución real en la que estamos viviendo y que repetimos muchas veces, no va a dejar nadie atrás, va a dejar a mucha gente que no va a poder reengancharse a esa transición. Y entonces yo creo que tenemos que explicar a veces con más claridad que no hay neutralidad en la toma de decisiones y que esa transición necesaria tiene unos costes y que esos costes tenemos que asumirlos y tenemos que establecer estrategias que permitan limitarlos.
Y en ese caso, por ejemplo, la decisión de nuestro país de no apostar por mantener en el pool eléctrico la energía nuclear es un error estratégico que pagaremos muy caro por dependencia sobre terceros, por dependencia sobre terceros y porque nos va a impedir asumir con tranquilidad, no solo para nuestras familias, sino para nuestras empresas, esa necesidad de transición.